Y precisamente para hablar del panorama macroeconómico, saludo con muchísimo gusto aquí en el estudio a José Ángel Gurría, exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Bienvenido, Ángel, qué gusto. Muchas gracias. Pues qué gusto tenerlo por aquí. Sabemos que los altos niveles inflacionarios pues son una tendencia a nivel global. Sin embargo, usted asegura que en México, además de la inflación importada, también tenemos una inflación autogenerada. ¿Por qué? Hay dos fuentes de inflación. La mundial, que se deriva de la pandemia, de la recuperación de la demanda y después de la invasión. Porque la invasión fue un choque de oferta brutal, enorme. Y además pega en energía, pega en comida, granos en particular, y también pega en algunos metales muy importantes para hacer cosas como chips, ¿no? Semiconductores, todo eso. Entonces afecta mucho y afecta a todo lo demás. Pero yo he mencionado que también hay algunas razones por las cuales en México tenemos inflación propia, no importada, sino de la generada internamente, y se deriva sobre todo de la falta de competencia. Es decir, hay una serie de sectores en los cuales hay un productor dominante o muy pocos, y entonces lo que esos productores tienden a hacer es que no enfrentan una competencia tan importante por las cuotas de mercado y por lo tanto no responden de manera tan agresiva con cambios en los precios, cambios a la baja en los precios. Bueno, hoy, cuando estamos con un problema de inflación importada, generalizada por el tema de la invasión y la pandemia y todo lo demás que hablábamos hace un momento, el tema de la competencia podría atenuar la inflación, podría atenuar el aumento de los precios, y eso lamentablemente no lo estamos viendo. ¿Cómo podríamos atender este tema precisamente en un momento en el que la COFECE, por ejemplo, se habla que está pues bastante debilitada, sin comisionados suficientes para pues emitir diversas resoluciones? Son dos cosas diferentes. Una es la parte de la formación de las instituciones. Eso, por ejemplo, el nombramiento de los comisionados, bueno, pues es urgente. Se tiene que hacer de inmediato para que las instituciones puedan seguir funcionando como estaba previsto que lo hicieran, como estaba previsto desde su origen, desde su funcionamiento. El otro, por supuesto, es abrir espacios para que haya una mayor competencia. Y eso implica también, en el corto plazo, pues abrir a las importaciones y también invitar a que haya mayor inversión en aquellas áreas en donde la falta de competencia esté generando aumentos de precios. Creo que toca un punto fundamental para atender la inflación autogenerada. Ahora, en cuanto a la otro tipo de inflación, pues está la estrategia de política monetaria del Banco de México. Aunado a esto, ¿Hacienda debería o no intervenir? Y en su caso, ¿con qué tipo de medidas para contener la inflación usted como exsecretario de Hacienda? La Secretaría de Hacienda ya está siendo muy cuidadosa, muy prudente, y para muestra, pues basta el proyecto de presupuesto que está siendo discutido en el Congreso en estos días, en donde no hay un déficit importante, ni hay un aumento de la deuda importante. Se mantienen los niveles de deuda alrededor del 50%, grosso modo. Eso es bienvenido. Pero el problema es que cuando hay inflación, como en este momento hay inflación generalizada, hay dos maneras de atacarla. La primera es con altas tasas de interés por parte del Banco de México, y la otra es ejercer una prudencia fiscal desde el punto de vista del gobierno, es decir, los presupuestos. Es precisamente lo que en este momento está siendo muy criticado en el caso
de Inglaterra, porque pues resulta que está bajando las tasas de los impuestos y está subsidiando algunos consumos, en fin, incluyendo el precio de los combustibles, y eso ha sido pues muy mal recibido y muy mal visto, y ha llevado a la libra esterlina a niveles más bajos, pues históricos, ¿no? Está en 1,08, 0,7 o algo así, cuando estuvo hace poco en 1,40 y, en fin, antes todavía más. Entonces, estamos hablando de instrumentos que además no tienen la misma velocidad. Las tasas de interés son mucho más visibles, más inmediatas, más rápidas, y afectan al día siguiente pues, el costo de las tarjetas de crédito, el costo del crédito en general, el costo, por lo tanto, de las inversiones, mientras que el tema de la política fiscal tarda un poco más en morder. Y se ha hablado mucho, desde hace muchos años, de la urgencia de una reforma fiscal. ¿Cómo debería ser, en su opinión, este cambio? Otra vez, estamos hablando de dos cosas diferentes. El momento y el problema de ingresos. México estaría condenado a tener un gobierno chiquito, mientras que no aumente los ingresos que tiene. Porque tenemos 13% de ingresos tributarios, 17% o 18% ya, incluyendo todo lo que son ingresos no petroleros. Y estamos hablando de la mitad de las tasas promedio de la OCDE. Pero además estamos hablando de como la tercera parte de países como Francia, donde yo viví hasta hace poco, durante 15 años, países como Dinamarca. Y esos son importantes porque nos los ponen de ejemplo. Ay, es que hay que ser como Francia, hay que ser como Dinamarca en términos de servicios, de educación, de salud. En fin, sí, pero hay que tener con qué pagarlo. Claro. Inclusive, pues la deuda en estos países ha aumentado mucho. Está por arriba del 100%, 120%, 130%. Primero porque se gastó mucho durante la pandemia, pero en general ya traía una dinámica muy poderosa desde antes de la pandemia. Bien, ahora, con este panorama de altas tasas de interés, altos niveles inflacionarios, ¿será posible lograr el crecimiento económico de 3% que plantea el secretario de Hacienda en este paquete económico? Pues ya estamos a fines de septiembre, es decir, ya la cifra del 2022 ya pues, prácticamente es historia, ¿no? Sin embargo, se está planteando una tasa de crecimiento de alrededor de la mitad de lo que está sugiriendo el gobierno. Se habla de 3% por parte del gobierno y por parte de los organismos internacionales como la OCDE, como en algunos días va a salir la proyección del Fondo Monetario, pues estamos hablando de cantidades menores, pero además hay que recordar, vamos a tener una apenas positiva, quizá de medio punto, del 1% de crecimiento en Estados Unidos. Y eso nos afecta muy directamente porque afecta la demanda de exportaciones mexicanas, importaciones estadounidenses, en sectores muy importantes que además generan mucho empleo, como el sector automotriz, por ejemplo, los electrodomésticos, en fin. Y entonces estamos hablando de que también por esa razón, por el menor crecimiento de los Estados Unidos, que ya de por sí en el año 2022 va a crecer muy poco, pero en el año 2023 se proyecta que vaya apenas a crecer ligeramente positivo, si es que no se entra en una recesión, que es lo que sucede cuando las tasas de interés se siguen aumentando y aumentando y aumentando para defenderse en contra de la inflación.
A eso iba mi pregunta. ¿Cree que Estados Unidos vaya a llegar a una recesión? Jerome Powell hace unos días, el presidente de la Fed, decía que se va a registrar un debilitamiento en el mercado laboral y también pues esta alza de tasas no descarta que pueda desembocar en una recesión. Hay una gran incertidumbre respecto de si va a haber recesión, tanto, por cierto, en Estados Unidos como en algunos países europeos, algunos países europeos, Japón, etcétera. Japón no ha querido subir las tasas de interés, por cierto. Ha ido en contra de la corriente en ese sentido. Pero, ¿qué sucede en el caso de Estados Unidos? Pues que el consenso sugiere que en caso de haber una recesión, quiere decir, pues varios trimestres de crecimiento negativo, esta no sería ni muy profunda ni tampoco muy prolongada. Okay. ¿Por qué? Porque la economía de los Estados Unidos está muy fuerte. Por ejemplo, hay escasez de mano de obra. Nunca se ha dado que se dé una recesión con pleno empleo. Prácticamente en Estados Unidos hoy hay pleno empleo. Ahora, están pasando cosas por primera vez, muchas cosas por primera vez. Sin embargo, la sabiduría convencional sugiere que, como digo, en todo caso, si hubiera una recesión no sería ni muy profunda ni muy larga. Sí, se ha dicho que quizá ahora los ciclos económicos pueden ser más cortos, ¿no? Sí, además estamos hablando de la lucha contra una inflación generalizada, pero en la cual está muy claramente previsto que la inflación del año que viene sea varios puntos menor que la de este año, y en donde hacia el final del año 23, ciertamente el año 24, entre comillas, se normalicen las inflaciones. Estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Europa, y eso va a tener también un efecto en México. En México la inflación prevista para el año 23 es superior. De hecho, está previsto que descienda a un menor ritmo la inflación. Pero de todos modos estamos hablando de menor inflación en el año 23, también en México, que en el año 22. Ahora, ¿qué nos dices del grado de inversión? Algunos analistas han dicho que les preocupa este tema, perder el grado de inversión de México el próximo año con este panorama inflacionario, de bajo crecimiento, incertidumbre. Yo me río porque me costó 25 años perseguir el grado de inversión. Finalmente lo conseguimos, y yo te digo porque yo estaba ahí desde el principio y íbamos a ver a las agencias calificadoras, íbamos a ver a todos los bancos, a convencerlos, en fin. Finalmente nos dieron el grado de inversión, pero pues es como la confianza, ¿no? Hay que estarle pagando rentas mensuales o diarias a la confianza. Lo mismo pasa con el grado de inversión. Costó, como te digo, 25 años conseguirlo, y se pierde muy rápido. Los comentarios que ha habido es que en virtud de la situación de Pemex y en virtud de la situación de la Comisión Federal de Electricidad, eso impactaría sobre el grado de inversión del país, del soberano. Y hay que recordar que ninguna empresa, ni pública ni privada, dentro de un país puede tener una calificación mayor a la del soberano, que el propio país. Y por lo tanto, si perdiese México su grado de inversión, pues México le costaría más trabajo, más caro conseguir dinero, de por sí con tasas de interés más altas, entonces tendríamos un doble efecto. Pero sobre todo a una gran cantidad de empresas, pues les significaría el cierre del mercado. Prácticamente no podrían conseguir crédito o
tendrían que pagar muy caro el crédito, si fuera el caso. Así es que, digamos que hay que cuidarlo, hay que cuidarlo con mucho cariño, hay que mantener las finanzas públicas sanas y también ver la fuente, que es Pemex y CFE, ¿no? Ver cómo está la parte estructural de las finanzas públicas de estas instituciones para que no incidan negativamente sobre la calificación crediticia del soberano de México. Un tema importante que atender. Finalmente, Ángel, se ha hablado mucho del nearshoring, las amenazas, las oportunidades que hay para crecer económicamente en nuestro país por las empresas que se relocalizan en nuestro país. Sin embargo, las disputas comerciales, por ejemplo, ponen en riesgo el nearshoring, esta incertidumbre que pueden generar para la inversión en nuestro país. Mira, el nearshoring o el friendly shoring o el friendshoring, el que se habla ahora, parece que lo hicieron a la medida para México. ¿Por qué? Pues por la localización. Ningún otro país tiene 3,000 kilómetros de fronteras con los Estados Unidos y ya hemos visto, pues, por ejemplo, las exportaciones de México a Estados Unidos hoy son 10 veces más de las que eran antes del TLC, ¿no? Sí, estamos hablando de aprovechar al máximo. Y con este tema de las disputas entre Estados Unidos y China, pues entonces se presenta una oportunidad dorada para México. Pero lo que hay que hacer es aprovecharla. Lo que hay que hacer es traérsela para acá, traerse las inversiones y pues, primero no espantar a la clientela, pero de manera muy importante hacer muy específicamente políticas que la atraigan y que digan, México es un lugar amigable, México es un lugar muy bueno para hacer negocios, pero además, dado el cumplimiento de ciertas reglas de origen, etcétera, se puede exportar a los Estados Unidos. Y eso, pues, es el mercado más grande del mundo. Entonces, tenemos esas dos cosas. Primero, la exportación a los Estados Unidos, ya de por sí, muy alta, muy importante, pero además la posibilidad de atraer inversiones para que de manera muy deliberada puedan exportar a los Estados Unidos y al resto del mundo, porque hay que recordar que tenemos también acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Se acaba de renovar, de hecho, en cuanto a sus modalidades y se modernizó, pero también tenemos con Japón y tenemos con varios de los países del sureste de Asia y también tenemos con Israel y tenemos muchos accesos y esos prácticamente no se aprovechan, no se utilizan. Claro, la atracción de exportar a los Estados Unidos, pues están aquí cerquita, ¿verdad? Están cruzando la frontera, pero se desperdician oportunidades de exportar a otros países en virtud de que ya tenemos el acceso, que fue muy difícil negociarlo, y ya lo tenemos porque ya tenemos los acuerdos de libre comercio y de inversiones. Así es. Muy importante. Y de inversiones, porque ya los acuerdos comerciales nuevos también incorporan el tema de las inversiones. Pues muchas oportunidades que no se deben desaprovechar para hacer crecer a nuestra economía, que tiene un potencial enorme. Muchísimas gracias por acompañarnos, José Ángel Gurría, exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Mucho que platicar todavía, te veremos próximamente aquí en la Silla Roja. Muchísimas gracias y muy amable. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Hasta luego.